Los Misterios de Irán, un programa original del investigador. Los Misterios de Irán, un programa original del investigador del fenómeno OVNI, René Irandip, que tras 2 décadas ha recabado suficiente información y evidencia de encuentros con ovnis y extraterrestres en territorio veracruzano, dándole seguimiento a los casos y presentándolos a la opinión pública con el motivo de que otros como tú, que viviste una experiencia similar, se vean reflejados y asimilen que no están solos ante una realidad poco aceptada por la sociedad, pero que otros exigen una explicación ante estos eventos. Después Los Misterios de Irán, un programa donde los encuentros con lo desconocido tienen su espacio y una visión profesional. Empezamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es René Irán, esto es Los Misterios de Irán. Esta noche es tarde o noche, como usted nos esté escuchando en cualquier parte del planeta Tierra, es América Latina, ya Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, incluso también nos escuchan en España, en Italia, y no sé qué otro país por ahí, pero bueno. Hoy vamos a hablar del escándalo de la logia P2, sí, P2, también hubo una logia P1. Usted recuerde muy bien que ahí en el Vaticano ha habido nexos con los masones. Esto ya no es nada secreto. Entre sus afiliados, le voy a decir a usted lo siguiente: figuraban destacados militares, vaya está apuntando, industriales, periodistas, parlamentarios. La logia P2 tenía tanto poder que se le consideraba un estado dentro de otro estado, señores. Cuando estalló el escándalo, muchos de sus miembros tuvieron que dimitir, otros fueron asesinados. ¿Qué poderes fácticos, le pregunta, se escondían detrás de esta organización que gobernaba Italia en la sombra? Es esto lo que vamos a hablar esta noche aquí en Los Misterios de Irán. Vamos a iniciar después de esta pequeña pausa. Bueno, entonces ya hemos hablado anteriormente de otras pues sectores de la masonería. Esta es otra, la logia P2, que en mayo del año de 1981 en Italia sufrió una convulsión. Se descubrió que algunos miembros del gobierno pertenecían a una logia masónica ilegal y el primer ministro Arnaldo Forlani y su gabinete de coalición se vieron obligados a dimitir, señores. La renuncia fue inevitable. El Partido Comunista Italiano declaró que exigiría una moción de censura en el Parlamento a menos que los miembros del Ejecutivo abandonaran sus cargos, tras descubrirse que varios políticos destacados eran miembros de la logia P2. No se escapó de la quema el titular de justicia, el señor Adolfo Sarti, pues aún había solicitado ser admitido en ella. Fíjese usted, el hombre quería entrar. Adolfo Sarti. El Partido Demócrata Cristiano alzó la voz, dijo lo siguiente: la adhesión al partido y el estar afiliado a la masonería son cosas totalmente incompatibles, dijo el secretario de Estado Flaminio Piccoli. Bueno, esto deriva después en un golpe de Estado. ¿Quién movía los hilos de esta logia P2, señores? ¿Cuánto tiempo lleva operando en la sombra del Vaticano? El cabecilla no era otro que Licio Gelli, ese famoso Gelli, maestro de una logia masónica conocida con el nombre de Propaganda 2 o logia P2. Cuando Gelli se puso al frente de ella en el año de 1966, era pues uno más entre los 520 logias masónicas que funcionaban bajo la jurisdicción del Gran Oriente de Italia, principal organización masónica del país. Las sospechas hacia el maestro Gelli tenían razón de ser. Sus simpatías políticas estaban claras. Siendo muy joven, se había alistado como voluntario a las camisas negras que Benito Mussolini envió a España durante la guerra civil para apoyar al general Francisco Franco. También había estado infiltrado en las filas de la CIA y había actuado como enlace para el Tercer Reich.
En los años siguientes, señores, a la fundación de la logia PDUE, se produjeron una serie de hechos irregulares en el seno de la misma. Fundamentalmente, pues también hubo infiltración de funcionarios civiles sobre los que recaía la prohibición expresa de pertenecer a sociedades secretas, que obligaron estas a las autoridades mismas del Gran Oriente de Italia a clausurarla. Esta orden, la orden se ejecutó mediante un decreto en junio de 1976 y aunque Gelli fue expulsado de la masonería, mantuvo activa la logia PDUE por su cuenta y riesgo. Les voy a decir aquí otro dato: el número de miembros permanentes durante los años 60 no había llegado a la veintena, pero cuando Gelli se hizo cargo de dicha logia no tardaron en alcanzar el millar. Al parecer Gelli se hizo con una lista de antiguos masones considerados miembros durmientes que no eran invitados a participar en los rituales del oficio por su mala conducta. Con aquella lista Gelli se las ingenió para expandir sus tentáculos en las más altas esferas del poder gubernamental italiano. Sin embargo, las sospechas de que la logia PDUE planeaba asestar un golpe de extrema derecha desde el gobierno italiano y el hecho de que funcionara como un tipo de sociedad secreta prohibido en la Constitución permitieron poner en marcha un dispositivo policial que en el año de 1981 la policía hizo una redada en la residencia de Gelli en Arezzo. Confiscó numerosos documentos, entre ellos uno denominado, cheque usted, el plan para un renacimiento democrático, o el piano di Rinascita di Democratica, que proveía la supresión de los sindicatos obreros, una nueva versión de la Constitución italiana y el control absoluto sobre los medios de comunicación. Es así como estaba trazando en las sombras el señor Gelli esta PDUE, la logia PDUE, que se hizo fuerte. Se inició débil, pero agarró a los, se puede decir, a la masa más oscura de la masonería, que no eran muy bien aceptados. Bueno, entonces Gelli se las ingenió para que sus tentáculos se expandieran en toda Italia. Así se proponía él. El objetivo de dividir los sindicatos debe ser, así afirma él, en palabras de este hombre, el objetivo de dividir los sindicatos debe ser prioritario para conseguir la reunificación de los sindicatos autónomos de aquellos componentes confederales sensibles a la actuación del plan. En definitiva, aquel valioso documento dejaba claros objetivos de la logia activada por Gelli: formar una nueva élite política y económica que llevara a Italia a un nuevo régimen político dictatorial y anticomunista. El origen de la logia PDUE, tras la prohibición de la primera gran logia en el año de 1750 en la masonería, pues no revivió en Italia hasta el año de 1860. Entonces surgieron dos nuevas grandes logias. Apunte usted: la logia El Gran Oriente de Italia en Turín y la Gran Logia Nacional, originada por la expulsión de varios miembros disidentes y que incluso en la actualidad se consideraba irregular. Pocos años después, en el año de 1877, el Gran Oriente autorizó la creación de una logia en Roma denominada Propaganda Masónica, frecuentada por políticos y funcionarios del gobierno, que no podían asistir a las reuniones entre sus logias. Luego, entre el año de 1926 y 1945, la masonería fue prohibida, pero tras la Segunda Guerra Mundial, el Gran Oriente de Italia consiguió ser reconocido por las grandes logias europeas y americanas y decidió numerar las diferentes logias, echándolo a suertes. A Propaganda Masónica le tocó el número 2, la logia PDUE, o Propaganda, así como usted lo escucha, la logia Propaganda
Due o Logia PDUE. Se mantuvo bastante inactiva hasta el año de 1966. De hecho, esta logia, la PDUE, que se había iniciado en Roma en 1965, fue puesto al frente de la misma por el Gran Maestre. Cuando el año de 1974 la creciente influencia de la PDUE y las graves irregularidades financieras fueron motivo de preocupación en el seno del Gran Oriente, se propuso su eliminación. Heli consiguió seguir hasta el año de 1976, pero finalmente fue expulsado. Este hombre, a ver, no sé si nos estamos escuchando bien, pero finalmente fue expulsado y continuó con sus intrigas políticas y actividades financieras fraudulentas bajo la sombra. Así se las operaba ese señor, Los personajes destacados, otros personajes, otros papeles confiscados confirmaban las relaciones de Robert Calvi. ¿Recuerda usted a Robert Calvi? Esto tiene que ver con el Banco Ambrosiano. El presidente del Banco Ambrosiano de Milán y responsable de su quiebra, e incluían una lista de afiliados a la PDUE con casi 1000 nombres, o sea, 1000 personas, entre los que se encontraban jefes de Estado, políticos destacados, entre ellos 4 primeros ministros o exministros, además de 144 diputados. Regresamos en un momentito. Bueno, así las cosas con esta masonería media rara, esa masonería de la PDUE o propaganda PDUE y el banco ambrosiano, donde se lavaba ahí el dinero del Vaticano, etcétera. Sé que ustedes había políticos, ministros, diputados, un elevado número de militares, entre los que había muchos adscritos a los servicios secretos italianos, el príncipe de Nápoles, también Víctor Manuel de Saboya y Saxo-Coburgo, también Silvio Berlusconi, aunque por entonces aún no se dedicaba oficialmente a la política. El investigador británico Philip Whelan, autor de varios libros sobre los entresijos de la política italiana, señala lo siguiente: en los documentos incautados de Heli explica que podía comprar a los sindicatos, a los periodistas, a los políticos. Estimaba que la compra del Partido Democrático Cristiano podría costar unos 10 billones con B, señores, de liras, unos 10 millones de dólares. Su necesidad de conseguir fondos le llevó a ponerse en contacto con hombres de finanzas como Michael Sidona y Roberto Calvi, que entraron a formar parte de la logia PDUE. Cuando el escándalo estalló y se difundieron los nombres de sus miembros de la logia PDUE, Heli huyó a Suiza. Salió pelado el hombre, pero fue apresado cuando se trataba de retirar con 10 millones de dólares de una cuenta bancaria en una sucursal de Ginebra. Se le consideró culpable de fraude que le llevó en el año de 1982 al colapso del Banco Ambrosiano. Lo increíble es que Heli consiguió escapar de la cárcel allá en Suiza. Pues qué raro, ¿no? En Suiza. Qué raro. A mí no se me hace raro, se los digo así en forma de mofa, porque en Suiza se encuentran los que gobiernan este planeta, donde estaba encerrado y se escondió en Sudamérica. Bueno, hasta el año de 1987 no volvió a saberse de él. Ese año se entregó y fue extraditado a Italia. En el año de 1998 abandonó su casa de la Toscana, donde vivía bajo arresto domiciliario, y se fue luego a Cannes, en la Riviera Francesa. Sin embargo, de nuevo fue prensado y extraditado por segunda vez y enviado a prisión a Italia, donde cumplió una larga condena. Si checamos, hacemos una revisión de los cargos que se han imputado al capo de la logia PDUE a lo largo de las últimas décadas, encontramos su implicación en el año de 1971 en la trama golpista contra el gobierno de la nación italiana, además de haber sido miembro activo de Gladio, una agrupación internacional anticomunista a la cual se han atribuido varios atentados en diferentes países. También se le asoció con la muerte del Papa Juan Pablo I,
Recuerde que Juan Pablo I murió en circunstancias muy raras. Este papa, pues de pronto se le cae el techo, o no sé, tal vez fue envenenado. La cosa es que inventaron por ahí una serie de triquiñuelas y murió ahí en el seno del Vaticano Juan Pablo I. Al parecer en los últimos años, Licio Gelli ha vuelto a engrosar las filas de la masonería. Con 90 años de edad cumplidos, es miembro de la logia masónica egipcia. No, ya tiene más de, obviamente, pues este hombre ya está muerto. Vamos a checar ese dato, pero bueno, aquí nos vamos sobre el personaje, sobre lo que hizo. Este señor es miembro, fue miembro también de la logia masónica egipcia de Memphis, Misraim. En una entrevista concedida al periódico Sandro Neri, Gelli ha descrito la masonería como una especie de canal diplomático subterráneo. Repito, ha descrito la masonería como una especie de canal diplomático subterráneo. El propósito de la PDUE era garantizar un acceso privilegiado de Italia en las relaciones internacionales, sostiene. También hay muertes sospechosas ahí. En el año de 1994, el Tribunal de Apelaciones de Roma dictaminó que la logia PDUE no había conspirado contra el gobierno italiano elegido democráticamente. A este hombre solo se le acusó a Gelli de haber utilizado la forma arbitraria de una serie de documentos oficiales secretos, pero finalmente el proceso fue sobreseído. O sea, así lo explica el biógrafo más reciente de Licio Gelli, Aldo Mola, experto en masonería que formó parte del consejo de auditores de una empresa de Silvio Berlusconi en el año de 1978. Ya en la actualidad los escándalos de sucesos de Licio Gelli, que protagonizó en el año del 1981, parecen sumamente lejanos, pero tuvieron graves consecuencias no solo para la credibilidad de los políticos italianos, sino también para el buen nombre de la masonería, que tras distintas persecuciones, hay que recordar que las primeras fue la bula papal de Clemente XII contra la masonería, por ejemplo, había conseguido levantar la cabeza en Italia solo para volver a agachar. Además del encarcelamiento de Gelli, el escándalo originado por la PDUE llevó al gobierno italiano a prohibir las sociedades secretas. La masonería fue la primera en ser investigada, aunque la logia PDUE llevaba operando en la sombra desde el año de 1976, con Licio Gelli a la cabeza. En el año de 1981 no se descubrió su implicación en diversos crímenes y sobornos, lo que provocó la citada dimisión del primer ministro italiano y su gabinete, así como la quiebra del Banco Ambrosiano, que culminó con el supuesto suicidio del banquero Roberto Calvi, ahorcado en el puente Blackfriars de Londres en el año de 1982, unos días antes del colapso del Banco Ambrosiano. ¿Usted qué dice? ¿Coincidencia? No, nada de coincidencia. Hubo además otra muerte, la del banquero Michael Sindona, que estaba conectado con la mafia. Había conseguido escapar a Estados Unidos, pero no le sirvió de nada. Le cayeron 25 años por desfalco. En el año de 1986 bebió café envenenado en la cárcel de Boera. Parece ser que se suicidó el hombre. Eso es lo que indican, aunque se ha insinuado que se trató de un verdadero asesinato. En cambio, el caso de Calvi parece que sucedió al revés, fue asesinado disfrazado de suicidio. También debe mencionarse el asesinato ritual en marzo de 1979 del periodista Mino Pecorelli, de sus denuncias sobre la infiltración de masones en el Vaticano y sus investigaciones sobre las actividades de Licio Gelli. No obstante, en el año de 1995 no se aclaró que pudo haber sido democristiano Giulio Andreotti quien ordenó su muerte. Como hemos checado aquí en este documental,
Los acontecimientos afectaron de lleno a la masonería, que estuvo directamente implicada en los escándalos. Todos los medios de comunicación, tanto de extrema derecha como de izquierda, que contaban con antimasones entre sus filas, aprovecharon la tremenda confusión mediática que se generó en torno a la ilegal logia PDUE y arremetieron de paso contra la logia masónica Gran Oriente de Italia. A pesar de estar reconocida oficialmente, los periódicos publicaron fotografías de la época fascista de Mussolini con las logias masónicas que habían sido saqueadas por sus ribos. En el verano de 1981, solo 2 meses después de que estallara el escándalo, circuló un panfleto que acusaba a la masonería tanto del intento de asesinato de Juan Pablo II como del atentado con bomba que sufrió el tren Italicus en la estación de ferrocarril en Bolonia con B grande, donde murieron 80 personas. El informe que elaboró el comité gubernamental encargado de investigar la logia PDUE no solo la comparaban con el Ku Klux Klan de Estados Unidos. Cheque usted, la logia PDUE no solo se comparaba con el Ku Klux Klan de Estados Unidos, sino que insistía en la ilegalidad de todas las sociedades secretas. El Gran Oriente de Italia se salvó de la quema. No fue declarada una sociedad secreta, pero los ríos de tinta que se vertieron contra la masonería en Italia dañaron profundamente su prestigio. El presidente del Comité Parlamentario de Investigación declaró que la primera víctima de Gelli había sido la masonería. Aunque al parecer 3 grandes maestros habían manipulado fondos secretos, el cuerpo de la masonería italiana no fue encontrado culpable del escándalo de la logia PDUE. En relación con los trágicos acontecimientos que han descrito y tanto afectaron a la masonería, el señor masón Edward King concluye lo siguiente: las personas con sentido común se darán cuenta enseguida de que no se puede responsabilizar a la masonería de una organización que tras haber sido desterrada ha seguido funcionando como un cuerpo secreto pseudo-masónico en el ámbito de la intriga política italiana. Es lamentable que el incidente de la logia PDUE manchara a la masonería italiana y por extensión obviamente a nivel mundial. Bueno, aunque la logia PDUE llevaba operando en la sombra del año del 76 hasta 1981, no se descubrió su implicación con varios crímenes y sobornos, lo que provocó, señores, la caída del gobierno italiano y la quiebra del Banco Ambrosiano. Es así como es parte de esta logia PDUE. Algunos le llamaron a este señor, a Roberto Calvi, el banquero de Dios, por sus conexiones con la curia vaticana y el Banco Ambrosiano del Vaticano. A Roberto Calvi se le apodó el banquero de Dios. A lo largo de 35 años que se mantuvo al frente de Ambrosiano, consiguió que este banco dejara de ser una institución financiera seria, fundada por un sacerdote, para convertirla en el mayor banco privado de Italia. Cuando lo arruinó él mismo, se le consideró responsable de la mayor quiebra de la historia bancaria europea. El descubrimiento de sus estrechas redacciones en Licio Gelli, maestro de la logia PDUE, permitió a la policía llegar al fondo de la trama, que terminó con la dimisión del primer ministro italiano y su gabinete. Se cree que el asesinato de Calvi, camuflado como suicidio en el año del 82, tuvo que ver con sus relaciones con el Vaticano y con la logia PDUE, pero también con actividades clandestinas para los servicios secretos occidentales. Otra parte de la masonería, también tenemos el Colegio Invisible. Ese famoso Colegio Invisible, la palabra lo dice, el nombre Colegio Invisible, se lo debemos a la socióloga Diana Crane, que en el año de 1972 definió como Invisible College, Diffusion of Knowledge,
Scientific Communities. Bueno, a los grupos de investigaciones, de investigadores que trabajaban en temas comunes se conocían personalmente y mantenían una asidua comunicación. Así sucedió a finales de la primera mitad del siglo XVII en Inglaterra. Allí nació uno de estos colegios invisibles, cuando empezaron a reunirse semanalmente e informalmente en Londres y ocasionalmente en Oxford, un grupo de cultivadores de lo que entonces se denominaba filosofía experimental, cuyas primeras discusiones, según se asegura, tenían como base los escritos de Francis Bacon, que provienen del año de 1561 a 1626. Francis Bacon, otro personaje de cabello, bueno, entre el misticismo, la religión y la modernidad, aspiró nada menos que a refundar la ciencia, alejándose de la clásica filosofía escolástica, que se basaba sus conocimientos de la verdad en el criterio del prestigio y autoridad de los antiguos maestros. Así pues, el principio más destacado que expone en su Novum Organum marca una diferencia abismal en el pasado. Para validar una teoría científica ya no bastaba un alto número de observaciones redundantes. Las afirmaciones les hacía falta ser examinadas, probadas, básicamente calcado por la ciencia moderna, en el que cada investigador debe someter sus resultados al consenso de la comunidad científica internacional. La pregunta es, ¿fue Bacon, como aseguran algunos, el fundador de la logia de masones especulativos en 1580? La respuesta es tal vez. Francis Bacon inauguró una nueva era de la ciencia. Algunos creen que fue el fundador de la logia de masones especulativos. La masonería en ilustración en Valencia, en España, siguiendo la estela de ese giro, Copérnico, que en el siglo XVII remueve los cimientos mismos del conocimiento en Europa, en el mundo, con fondos cedidos por el Museo de la Francmasonería de París. El Museo Valenciano de Ilustración de la Modernidad albergaba entre el 17 de diciembre y 16 de enero una interesante exposición titulada Masonería e Ilustración. Las palabras de Román de la Calle, director de la MUBIN, en ella se muestran las relaciones entre la ilustración y la francmasonería a través de una cuidada selección de objetos, documentos vinculados estrechamente a la época, reflejando las ideas y las prácticas propias de francmasonería, así como sus implicaciones en las actividades filosóficas, políticas y científicas culturales del momento. Símbolos que se encuentran por todos lados, banderas que han sido diseñadas por masones, las independencias incluso de México, de algunos países también de Sudamérica, han sido masones. Napoleón, hablamos de muchos que están ahí, y ellos, usted lo puede identificar con el saludo, con la mano derecha, metiéndola hacia abajo de lo que es una camisa, un saco o un abrigo, como lo hacía Mussolini, como lo hacía Napoleón y muchos otros. El antiguo saber del Colegio Invisible del Royal Society, aunque la relación de la masonería con la alquimia, los grupos de Rosacruces, la religión, la política y la economía da lugar a muchas especulaciones, esto no ha sucedido con la ciencia. Sin embargo, a lo largo de la historia, ambas han nutrido, solapado o influido mutuamente. Las dos han compartido la obsesión por el saber o por el progreso de la humanidad, y ambas se han distinguido por una visión humanista y universalista sin fronteras. Regresamos.
Bueno, como yo les explicaba, esta cuestión de los masones implicados en América, la masonería de la independencia de las naciones americanas, pues los ideales masones, cheque usted, señor, que fundaron un papel evidente no solo en la Revolución Francesa, señores, sino en el impulso independentista de las colonias iberoamericanas. Incluso algunas de las figuras revolucionarias más destacadas, como José de San Martín, Simón Bolívar, pertenecían a logias masónicas. Y hasta se dice que también el Benito Juárez, también el benemérito de las Américas. A pesar de que los masones se definen como apolíticos, la masonería ha tenido una participación significativa en casi todos los movimientos políticos liberales, independentistas y revolucionarios desde el siglo XVII, como la Revolución Inglesa, Norteamericana, Francesa, en las guerras independentistas americanas o en la Guerra Civil Española. Las contradicciones políticas entre sus miembros derivan del compromiso que los masones tienen con los principios liberales, lo que implica tolerar diferencias ideológicas en el seno de la fraternidad. De la defensa de esos principios deriva su razón de ser. Explicaba en el año 2004 el notable historiador argentino Emilio Riviere en un artículo post-mortem publicado en el diario La Gaceta. El intelectual había dedicado largos años de su carrera al análisis del universo masónico, cuyo imaginario presentaba, a su juicio, una complejidad derivada de que él se relacionaba simplemente las historias de las ideas y creencias antiguas con cuestiones relativas al poder político y al desarrollo cultural moderno. Ahí está implícito la masonería. Quizá por eso dedicó valiosos libros a narrar su historia, en que la destaca la influencia masónica en los movimientos independentistas iberoamericanos y la pertenencia al movimiento de héroes de independencia, algo intuido por todos y conocido por nadie, pues sobre ello se mantiene ese halo de misterio que hasta hoy envuelve a las logias masónicas en el mundo entero. De Londres a Cádiz, distintas fuentes históricas señalan que en el año de 1797 se creó en Londres la Gran Reunión Americana o Logia de Caballeros Racionales, cuyo promotor fue Francisco de Miranda. A ellos se afiliaron futuros próceres iberoamericanos como los venezolanos Francisco de Miranda y Andrés Bello, el chileno Bernardo O'Higgins, los ecuatorianos Vicente Rocafuerte y José Joaquín de Olmedo, el cubano Pedro José Caro, y dos figuras que tendrían un papel estelar en la independencia de las entonces colonias españolas, el venezolano Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios o Simón Bolívar, y el argentino José Francisco de San Martín y Matorras, llamados a ser los dos más grandes libertadores sudamericanos. José de San Martín fue el líder del núcleo independentista del sur, con base en Buenos Aires, y Simón Bolívar fue el libertador del norte de Sudamérica desde Caracas. Ambos mantuvieron contacto con otras logias en distintas partes de Europa. El resto se encargaron de fundar distintas agrupaciones, introduciendo el ideario independentista, lo que provocó controversias dentro de la propia masonería. El propio Bartolomé Mitre, presidente argentino en el año de 1806-1808, identificado por varias fuentes como miembro de la masonería, aseguró en su obra Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina que las sociedades secretas de los americanos revestirían todas las formas de las logias masónicas, pero que solo tenían de tales los signos, las fórmulas, los grados y los juramentos. Así es citado por el documento El aporte de las logias masónicas en la independencia de América, editado por historiadores masones venezolanos. Dicho documento menciona que en Madrid se fundó, a su vez, la Gran Reunión Americana, y en Cádiz, por iniciativa de Bernardo O'Higgins, la Sociedad de Lautaro o Logia Lautaro se emplazó en esta ciudad andaluza
porque en su puerto era donde llegaban más criollos americanos, lo que les facilitaba sumar adhesiones a su causa. La logia gaditana nació en el año de 1811 como un apéndice en la madrileña, con el objetivo de lograr la independencia de América de la corona española, tras lo cual se establecería un sistema republicano unitario y un gobierno unipersonal. La logia Lautaro, repito, la logia Lautaro es la primera en la que se establecieron vínculos entre la masonería y los líderes americanos independentistas. Cheque usted cómo está el nexo de las independencias y la masonería, estrechamente vinculada aquí, sobre todo también en México, ¿no? Se asegura en varios documentos que su nombre es homenaje a un caudillo araucano del siglo XVI que lideró una sublevación contra los conquistadores de Chile, pero el nombre era también una especie de clave que ha interpretado muchas veces como guerra a España, cuando en realidad su significado era expedición a Chile, algo más estratégico, pues daba pistas sobre los futuros movimientos de tropas libertadoras. Era revelado a los iniciados en cuanto hacían su juramento para unirse a la causa. La trayectoria de San Martín: se asegura que San Martín, futuro libertador de Argentina, Chile y del Perú, ingresó en la masonería a través de la logia Integridad de Cádiz, aunque posteriormente frecuentó otras logias en Inglaterra, en Bélgica, en Francia y Perú. Seguramente, como apunta el masón Marcos Álvarez García, el génesis de la masonería en América Latina y la masonería en Chile, el prócer argentino pronunció juramentos de este tipo. El siguiente: nunca reconocerás por gobierno legítimo de tu patria, sino aquel que sea elegido por la libre y espontánea voluntad de los pueblos, y siendo el sistema republicano el más aceptable al gobierno de las Américas, proponderás por cuantos medios estén a tu alcance que los pueblos se decidan por él. Este tipo de documentos avalan ciertas dudas respecto al verdadero carácter masónico de determinadas logias, algo que comparte Mitre, que apuesta por el carácter político en las mismas. En este sentido, señores, el testimonio de José Stevenson Colante, de grado 33, gran maestro de la Logia de Colombia, concilia con las caras políticas y puramente masona de la organización. Lo siguiente: fueron los enciclopedistas, los hombres y soldados formados en nuestros templos masónicos, los que con su tríptico tema revolucionario sembraron en las mentes jóvenes las ideas filosóficas generadas por Voltaire, de Lambert, Rousseau y de tantos otros que lograron impulsar a las masas populares nuevas ideas que transformaron las costumbres y el sistema de gobierno donde tuvieron vigencia. Escribe: en la legitimidad tuvieron vigencia. La Revolución Americana. En su artículo indica que la Revolución Francesa sigue el modelo estadounidense, en la que Washington, Lafayette, Jefferson, Rochambeau fueron soldados de la libertad salidos de templos masónicos. Bueno, es tanto el tema de la masonería. Yo he invitado a masones cuando tenía mi programa en televisión, y realmente estamos llenos por todos lados, ¿eh? Usted ve las banderas, usted ve las construcciones, usted ve incluso lo tenemos en todos lados, ¿eh? El Ángel de la Independencia aquí en México, las construcciones de las casas de gobierno de muchos países en América Latina. Bueno, en la masonería y la independencia de Hispanoamérica, el historiador venezolano Eloy Reverón presenta una postura crítica en torno a magnificar la influencia masona, que es la tendencia predominante en la difusión del tema de la masonería. En la independencia de Hispanoamérica corresponde a la teoría conspirativa, la cual sostiene a grandes rasgos que la revolución se gesta desde sociedades secretas, donde se difunden las ideas revolucionarias. Apunta además, a su juicio,
La teoría parte de la idea de que existen iniciados, hombres escogidos por el destino para salvar a los pueblos de la opresión, el héroe redentor. O sea, ellos fueron tipos que hacían conspiraciones. Bueno, esto es extenso, muy extenso. Y vamos a continuar con la segunda parte. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana aquí en Los Misterios de Irán. Esto es algo para que usted lo repase, porque esto es material didáctico. Muy buenas noches, mi nombre es René Irán y vamos a continuar mañana con este tema, si no, con otra cosa más interesante. Siempre aquí se aprende. Recuerde usted que aquí es un programa de ufología temático y cultural. Recuerde, aquí se invita a la reflexión. Si hablamos de cosas místicas, si hablamos de cosas de esos mundos paralelos, no tenemos verdades absolutas, por cuestiones contundentes tampoco, pero también tenemos hechos que son pocos aceptados por una sociedad que está sometida a costumbres y a viejas creencias, y es ahí donde debemos levantarnos hacia una nueva era cósmica. Mi nombre es René Irán y esto es Los Misterios de Irán. Muy buenas noches, nos vemos mañana aquí en Facebook y a través de YouTube. Muchas gracias. Los Misterios de Irán, un programa original del investigador del fenómeno OVNI, René Irán Deep, que tras 2 décadas ha recabado suficiente información y evidencia de encuentros con ovnis y extraterrestres en territorio veracruzano, dándole seguimiento a los casos y presentándolos a la opinión pública con el motivo de que otros como tú, que viviste una experiencia similar, se vean reflejados y asimilen que no están solos ante una realidad poco aceptada por la sociedad, pero que otros exigen una explicación ante estos eventos. Es pues Los Misterios de Irán, un programa donde los encuentros con lo desconocido tienen su espacio y una visión profesional